En este vídeo, nos sumergimos en uno de los capítulos más intrigantes y alarmantes de la Biblia, Apocalipsis 9. Exploraremos los eventos escalofriantes que se desarrollan, las visiones proféticas recibidas por el apóstol Juan y las intensas batallas espirituales que revelan la lucha final entre el bien y el mal. Esta es una historia de fe, coraje y poder divino, en un contexto de persecución y juicio. Si alguna vez te has preguntado qué se encuentra en el corazón del libro de Apocalipsis y cómo su mensaje habla con nuestro mundo hoy, estad atentos, no querrás perderte esto. El contexto del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es una voz única y poderosa en el Nuevo Testamento, que ofrece una visión profética del futuro mientras aborda los desafíos que enfrentan los primeros cristianos. Escrito por el apóstol John mientras fue exiliado en la isla de Patmos, el libro captura la tensión y las luchas de los creyentes que viven bajo el gobierno opresivo del Imperio Romano. Durante el reinado del emperador Domiciano, los cristianos fueron presionados para declarar César es el Señor, una declaración que se enfrentó con su inquebrantable creencia de que solo Jesús es el Señor. Para aquellos que enfrentan persecución, Apocalipsis se convirtió en una fuente de fuerza, ofreciendo una perspectiva divina sobre los juicios que soportaron. La visión de John, grabada en este libro, no fue solo un mensaje de fatalidad, sino una profunda revelación de esperanza. Estaba destinado a alentar a los creyentes a permanecer firmes en su fe a pesar de la abrumadora adversidad. El contexto del libro revela un momento en que Standing for Cristo podría costarles a los creyentes sus vidas. Sin embargo, estaban seguros de que su sufrimiento no era en vano. Las palabras de Apocalipsis resonaron profundamente con aquellos que estaban dispuestos a aferrarse a su fe, incluso hasta la muerte, sabiendo que su victoria final estaba asegurada en Cristo. La revelación es más que una profecía. Es un llamado a la perseverancia. En Apocalipsis 1, 9, John se identifica como tu hermano y compañero en el sufrimiento, el reino y la resistencia de los pacientes que son nuestros en Jesús, enfatizando las luchas compartidas de todos los creyentes. Este libro fue escrito con urgencia y propósito, con la intención de preparar a los cristianos para los juicios que vendrían, al tiempo que les aseguró que el plan de Dios se estaba desarrollando exactamente como él pretendía. Las visiones proféticas están mezcladas con aliento para aquellos que perdurarían hasta el final. El contexto en el que se escribió Apocalipsis también destaca la batalla cósmica entre el bien y el mal. Mientras que los gobernantes terrenales exigieron lealtad, Apocalipsis recuerda a los creyentes que la verdadera autoridad pertenece al Cordero, Jesucristo, que fue asesinado pero ahora reina. Apocalipsis 5 y 14 declara: harán la guerra contra el Cordero, pero el Cordero los triunfará sobre ellos porque Él es Señor de los señores y el Rey de reyes, y con Él será el llamado, elegido y fiel seguidores. Este mensaje fue un llamado de aclaración para resistir el compromiso y seguir siendo fiel. Las imágenes utilizadas en todo el libro son vívidas y simbólicas, ofreciendo capas de significado para aquellos que profundizan en sus profundidades. El contexto del libro como literatura apocalíptica significa que sus símbolos, aunque a menudo mal entendidos, tienen la intención de transmitir verdades que trascienden el tiempo. Las imágenes de beasts, dragones y los signos celestes de Apocalipsis no son aleatorios. Representan el desarrollo del plan de Dios en un mundo donde las realidades espirituales y terrenales se cruzan. El libro asegura a los creyentes que incluso cuando el caos parece reinar, Dios tiene el control. Además, la revelación sirve como un marcado recordatorio de que el camino del discipulado implica tanto el sufrimiento como el triunfo. El contexto de la persecución que enfrenta a los primeros cristianos se refleja en los juicios descritos en el libro. Sin embargo, a quienes perduran se les promete una corona de la vida. Apocalipsis 2 y 10. El énfasis del libro en la fidelidad incluso ante la muerte es un tema recurrente que habría resonado profundamente con su audiencia del primer siglo, y continúa inspirando a los cristianos hoy. La urgencia del libro es evidente a partir de los versos iniciales, que proclaman: el tiempo está cerca. Apocalipsis 1, 3. Esta sensación de satisfacción inminente estaba destinada a estimular a los creyentes a la acción, en lugar de vivir su fe con la audacia y la integridad. El contexto del libro enfatiza que las elecciones tomadas en el presente tienen consecuencias eternas. Para los primeros cristianos, esto era una cuestión de vida y muerte, y Apocalipsis les proporcionó la perspectiva que necesitaban ver más allá de sus circunstancias inmediatas. Apocalipsis también subraya la máxima soberanía de Dios. A pesar del aparente poder de Roma y sus emperadores, el libro revela que toda la autoridad descansa en las manos de Dios. Las visiones dadas a John retiran el telón de la historia,
que demuestran que cada evento, sin importar cuán caótico, sea parte del plan redentor de Dios. Este contexto brinda a los creyentes la confianza para confiar en los propósitos de Dios, incluso cuando el mundo parece estar fuera de control. El mensaje de Apocalipsis es atemporal. El plan de Dios se está desarrollando y su victoria está asegurada. El libro de Apocalipsis no es solo una advertencia de juicio. También es un mensaje de esperanza para aquellos que permanecen fieles. El contexto de sufrimiento, perseverancia y último triunfo proporciona el telón de fondo para sus visiones proféticas. La garantía de que Cristo regresará, trayendo justicia y poniendo todo lo correcto, es fundamental para el mensaje del libro. Para la iglesia primitiva, la revelación fue un recordatorio de que su sufrimiento fue temporal, pero la gloria que los esperaba era eterna. La estructura de la revelación también refleja su contexto como un mensaje profético y pastoral. Fue escrito a 7 iglesias específicas en Asia Menor, cada una enfrentando sus propios desafíos. Las cartas a estas iglesias, Apocalipsis 2 a 3, proporcionan información sobre el estado espiritual de cada comunidad, ofreciendo aliento, reprensión y esperanza. Estas letras preparan el escenario para las visiones proféticas más grandes que siguen, basando las batallas cósmicas en las luchas cotidianas de los creyentes comunes. En última instancia, el contexto del libro de Apocalipsis revela a un Dios que es justo y misericordioso. Mientras que el libro advierte el juicio para aquellos que rechazan a Cristo, también extiende una invitación al arrepentimiento y la salvación. Apocalipsis 10 y 17 ofrece esta invitación. El Espíritu y la novia dicen: ven, y deja que el que oye diga: ven, que llegue al sediento, y deje que el que desea tomar el regalo gratuito del agua de la vida. En esto, el libro termina con una nota de esperanza, haciéndose eco de su propósito como un mensaje para todos los que anhelan el regreso de Cristo. ¿Estás encontrando este mensaje significativo? Asegúrese de suscribir y presione el botón similar para mantenerse conectado y recibir más contenido edificante. Además, no duden en compartir sus pensamientos en los comentarios a continuación. Nos encantaría saber de usted. La estructura y el simbolismo del libro. El libro de Apocalipsis es reconocido por su intrincada estructura y su vívido simbolismo, elementos que han fascinado y desafiado a los lectores durante siglos. A primera vista, las visiones y las imágenes pueden parecer confusas o abrumadoras, pero están cuidadosamente diseñadas para transmitir verdades espirituales de una manera que resuena en las generaciones. A diferencia de las narrativas directas, el uso de símbolos de Apocalipsis está destinado a revelar realidades más profundas sobre el plan de Dios para la humanidad, al tiempo que sirve como guía para aquellos que navegan por los tiempos difíciles. Central para comprender la revelación es reconocer su organización intencional. El libro se divide en distintas secciones, cada una construcción sobre la anterior, liderando a los lectores a través de una revelación progresiva del juicio de Dios, la redención y la victoria final. El número 7 es de particular importancia durante la revelación, simbolizando la integridad y la perfección divina. Desde las 7 iglesias hasta las 7 focas, trompetas y tazones, estos patrones recurrentes enfatizan que todo en el plan de Dios está perfectamente orquestado. Uno de los aspectos más poderosos del simbolismo de Apocalipsis radica en su uso de imágenes vívidas para representar verdades espirituales. Por ejemplo, el dragón representa a Satanás, el último adversario del pueblo de Dios. Apocalipsis 12:9 lo describe como el gran dragón, esa antigua serpiente llamada el diablo, o Satanás, que lleva a los por mal camino del mundo. Al usar imágenes tan llamativas, el libro transmite la batalla espiritual que se enfurece detrás de escena, incluso a medida que se desarrollan los eventos terrenales. El simbolismo no está destinado a oscurecer el mensaje, sino dejarlo más claro. El lenguaje ricamente simbólico de la revelación se basa en las tradiciones proféticas del Antiguo Testamento, que se basa en libros como Daniel, Ezequiel e Isaías. Por ejemplo, los 4 jinetes del Apocalipsis, Apocalipsis 6, hacen eco de las imágenes que se encuentran en Zacarías 6, 1 a 8. Estas conexiones crean un tapiz de significado que une toda la narrativa bíblica, que muestra cómo se cumplen las promesas de Dios en Cristo. Además, el simbolismo de la revelación proporciona información sobre la naturaleza del juicio y la justicia de Dios. El lago de fuego, por ejemplo, representa el destino final para aquellos que rechazan a Dios. Apocalipsis 20, 14 a 15. Es un lugar de separación eterna de su presencia, simbolizando la consecuencia de elegir la rebelión sobre el arrepentimiento. El gran trono blanco, antes del cual se mantendrá todo,
representa el juicio final, donde se pesan los actos de cada persona. Apocalipsis 20, 11 a 12. Estas imágenes no son solo metáforas, comunican la realidad de la justicia de Dios de una manera que agarra la imaginación. La naturaleza simbólica del libro también ofrece esperanza para los creyentes. La imagen del Cordero que fue asesinado, Apocalipsis 5, 6, se encuentra en el corazón del mensaje de Apocalipsis. Este Cordero representa a Jesucristo, cuya muerte de sacrificio aseguró la victoria sobre el pecado y la muerte. La paradoja de un Cordero asesinado pero victorioso captura la esencia del Evangelio. A través de la aparente debilidad, el poder de Dios se hace perfecto. Apocalipsis 12 y 11 refuerza esto declarando: triunfaron sobre él por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Comprender el simbolismo de la revelación es clave para comprender su mensaje de esperanza, perseverancia y triunfo. Los símbolos del libro sirven como recordatorios que detrás de cada juicio, cada acto de juicio y cada momento de sufrimiento radica en la mano soberana de Dios. Incluso los eventos aparentemente caóticos representados en el libro son parte de una narrativa divina más grande que conduce a la restauración de todas las cosas. Las imágenes ricas en capas invitan a los lectores a ver más allá de la superficie y la confianza en el cumplimiento final de las promesas de Dios. La estructura de la revelación también es notable por su uso de contrastes: luz versus oscuridad, vida versus muerte, bien versus mal. Estos contrastes se tejen a lo largo del libro, aumentando la tensión a medida que la narración se mueve hacia su conclusión climática. La interacción de estos opuestos refleja la guerra espiritual que define el viaje cristiano. Sin embargo, a través de todo, el mensaje sigue siendo consistente. La luz de Dios superará la oscuridad, y su vida triunfará sobre la muerte. Otro aspecto crítico de la estructura de la revelación es su naturaleza cíclica. El libro revisa los temas clave varias veces. Cada ciclo agrega más detalles e intensidad. Esta repetición refuerza la certeza del plan de Dios y la inevitabilidad de su juicio. El uso simbólico de números, colores y criaturas crea una sensación de cohesión, lo que permite a los lectores rastrear los eventos que se desarrollan con claridad. Estos ciclos conducen a la resolución final, donde el reino de Dios está completamente establecido y toda la creación se renueva. Las imágenes apocalípticas en Apocalipsis no solo tienen la intención de asustar, sino despertar a los creyentes de la realidad de la batalla espiritual que enfrentan. Los símbolos actúan como señales espirituales, señalando las verdades más profundas sobre el carácter de Dios, sus propósitos y el destino de la humanidad. El simbolismo de Apocalipsis desafía a los lectores a comprometerse con el texto a nivel espiritual, invitándolos a ver el mundo a través de la lente de la máxima victoria de Dios. En conclusión, la estructura y el simbolismo del libro de Apocalipsis están intrincadamente vinculados, sirviendo como herramientas para transmitir profundas realidades espirituales. Lejos de ser oscuros o irrelevantes, estos símbolos hablan al corazón de lo que significa vivir como seguidor de Cristo en un mundo que a menudo es hostil a la fe. Recuerdan a los creyentes que no importa cuán oscuros puedan parecer los tiempos, la luz de Dios finalmente prevalecerá, y sus propósitos se lograrán. La estructura del libro guía a los lectores a través de este viaje, ofreciendo advertencia y aliento a aquellos que están dispuestos a escuchar. Las 7 trompetas y sus juicios. El sonido de las 7 trompetas en el libro de Apocalipsis marca una de las secuencias de juicio más dramáticas e impresionantes registradas en las Escrituras. Cada explosión de trompeta anuncia un acto divino de juicio que sacude los fundamentos de la tierra, revelando tanto la ira de Dios como la desesperada necesidad de arrepentimiento. Esta serie de juicios se desarrolla durante el periodo de tribulación, un momento en que la justicia de Dios se revela a un mundo en rebelión. A medida que suena cada trompeta, se intensifica la gravedad de los juicios, mostrando la gravedad del pecado y las inevitables consecuencias de rechazar la gracia de Dios. Las primeras 4 trompetas introducen eventos cataclísmicos que golpean el mundo natural. La explosión inicial trae devastación sobre la tierra, con 1/3 de los árboles y toda la hierba verde consumida por el fuego. Apocalipsis 8, 7. Esto es seguido por la segunda trompeta, donde un ardiente mountain se arroja al mar, convirtiendo 1/3 de las aguas en sangre y destruyendo 1/3 de las criaturas en el mar. Apocalipsis 8, 8 a 9. La tercera trompeta presenta una estrella ardiente llamada Wormwood, que envenena 1/3 de los ríos y resortes, lo que hace que muchos mueran por las aguas amargas. Apocalipsis 8, 10 a 11. La cuarta trompeta oscurece 1/3 del sol, la luna y las estrellas, hundiendo al mundo en la oscuridad parcial.
Apocalipsis 8 y 12. Estos juicios sirven como una advertencia marcada, que ilustra que incluso la creación gime bajo el peso del pecado. Por aterradoras que sean estos eventos, no son más que un preludio de las 3 explosiones de trompeta finales, conocidas como los 3 problemas. Apocalipsis 8 y 13. Estos problemas indican un cambio de juicios que afectan al mundo natural a aquellos que apuntan directamente a la humanidad. La quinta trompeta, a menudo conocida como la primera afirmación, libera una horda de langostas demoníacas del abismo. Estas criaturas, dirigidas por un ser llamado Abaddon, Apollón en griego, reciben poder para atormentar a aquellos que no tienen el sello de Dios en la frente. Apocalipsis 9, 1 a 6. A diferencia de las langostas comunes, no dañan la vegetación de la tierra. En cambio, su único propósito es infligir un dolor insoportable a los no arrepentidos, tan intensos que la gente busca la muerte, pero los eludirá. La sexta trompeta desata un juicio aún más temible. La liberación de 4 ángeles atados en el río Eufrates, que comandan un ejército de 200 millones de tropas montadas. Este ejército lleva la muerte a 1/3 de la humanidad a través de plagas de fuego, humo y azufre. Apocalipsis 9, 13 a 19. La descripción de este ejército es simbólica y horrible, retratando el poder destructivo de las fuerzas malvadas cuando se les permite operar sin control. Sin embargo, incluso frente a una destrucción tan abrumadora, las Escrituras revelan una verdad aleccionadora. Aquellos que sobreviven a estas plagas aún se niegan a arrepentirse de su idolatría, asesinatos, hechiceros, inmoralidad y robos. Apocalipsis 9, 20 a 21. La terquedad del corazón humano se pone al descubierto ante el juicio divino. La séptima trompeta, conocida como la tercera afirmación, cambia la narrativa del juicio a la proclamación de la victoria de Dios. Esta trompeta anuncia que el reino del mundo se ha convertido en el reino de nuestro Señor y de su Mesías, y Él reinará por siempre y para siempre. Apocalipsis 11 y 15. Las voces celestiales declaran que ha llegado el momento de recompensar a los fieles y juzgar a los malvados. La séptima trompeta marca la culminación del plan de Dios, donde el juicio no es la palabra final, sino el preludio del establecimiento de su reino eterno. La serie de juicios de trompeta es un recordatorio vívido de que la justicia de Dios es real, pero siempre está atenuada con el llamado al arrepentimiento. Las imágenes de las trompetas también se basan mucho en el Antiguo Testamento, particularmente las plagas de Egipto. Así como esas plagas demostraron el poder de Dios sobre los falsos dioses de Egipto, los juicios de trompeta revelan su supremacía sobre toda la creación y su autoridad para juzgar al mundo. Sin embargo, a diferencia de las plagas que llevaron a la liberación de Israel, estos juicios no son seguidos por un arrepentimiento generalizado. En cambio, revelan la dureza del corazón de la humanidad, un tema que resuena en las Escrituras. A pesar de los juicios intensos, las trompetas también significan la misericordia de Dios. El hecho de que solo 1/3 de la tierra se ve afectado en cada caso muestra que estos son juicios medidos, diseñados para advertir en lugar de destruir por completo. El deseo de Dios no es la muerte de los malvados, sino que se alejan de sus caminos y viven. Ezequiel 33, 11. Las explosiones de la trompeta sirven como llamadas de atención, instando al mundo a reconocer su necesidad de salvación de Dios antes de que sea demasiado tarde. La progresión de los juicios de trompeta desde desastres naturales hasta tormento demoníaco y muerte masiva pinta una imagen escalofriante de las consecuencias de rechazar el gobierno de Dios. La gravedad creciente destaca la profundidad de la rebelión de la humanidad y el alcance de la paciencia de Dios. Incluso en el juicio, el propósito de Dios es redentor, sacudir a las personas de su complacencia y atraerlas de regreso a Él. Sin embargo, la revelación revela la trágica verdad de que muchos endurecerán sus corazones, eligiendo la rebelión sobre el arrepentimiento, incluso ante la abrumadora evidencia del poder de Dios. En resumen, las 7 trompetas ilustran tanto la justicia como la misericordia de Dios. Advierten sobre la realidad del juicio divino mientras ofrecen oportunidades de arrepentimiento. Las vívidas imágenes y la gravedad creciente de los juicios tienen la intención de despertar a un espiritualmente muerto mundo a la realidad de su condición. Sin embargo, incluso cuando se desarrollan estos juicios, el propósito final sigue siendo el establecimiento del reino de Dios, donde la justicia y la paz reinarán para siempre. El mensaje de las trompetas es claro. Ahora es el momento de elegir entre los placeres fugaces de este mundo y el reino eterno de Dios. ¿Estas ideas te hablan? No olvides darle un pulgar a este vídeo y suscribirte al canal para que nunca te pierdas mensajes poderosos como este.
y asegúrese de dejar un comentario. Sus pensamientos importan. La caída de las estrellas y el lanzamiento de los demonios. Las imágenes que rodean la caída de las estrellas y el lanzamiento de los demonios en Apocalipsis se encuentran entre los más llamativos e inquietantes en todo el libro. Este evento, desencadenado por el sonido de la quinta trompeta, señala el desatado del caos y el tormento sobre la tierra a diferencia de cualquier cosa visto antes. Apocalipsis 9:1 describe una estrella que cae del cielo a la tierra. A diferencia de los cuerpos celestes literal mencionados anteriormente en el libro, esta estrella representa un poderoso ser angelical. Este ser recibe la llave del abismo, un pozo oscuro y sin fondo que ha sido sellado durante mucho tiempo, que contiene horrores incalculables. Cuando esta estrella abre el abismo, el humo se quita como el humo de un horno gigantesco, oscureciendo el sol y el cielo. Apocalipsis 9:2. Del humo emerge un enjambre aterrador de criaturas langostas, pero estas no son langostas comunes. Su apariencia es simbólica y pesadilla, descrita como coronas de oro, caras como seres humanos, cabello como el cabello de las mujeres y los dientes como los dientes de los leones. Apocalipsis 9:7-8. Sus alas suenan como el trueno de muchos caballos corriendo a la batalla, enfatizando su abrumadora fuerza y velocidad. Lo que hace que estas criaturas sean particularmente temibles es su propósito. A diferencia de las langostas naturales que se alimentan de la vegetación, estas entidades demoníacas tienen prohibido dañar la hierba, los árboles o cualquier vida vegetal. En cambio, su objetivo son los seres humanos, específicamente aquellos que no tienen el sello de Dios en la frente. Apocalipsis 9:4. Estos individuos sellados son los siervos protegidos de Dios, preservados de este tormento, un contraste que resalta la distinción entre aquellos que pertenecen a Dios y los que lo rechazan. El tormento infligido por estas langostas es tan intenso que las personas anhelarán la muerte, pero no podrán encontrarlo. Apocalipsis 9:6. El dolor que traen se compara con la picadura de un escorpión, una sensación ardiente e insoportable que no deja alivio. Las imágenes aquí transmiten la idea del tormento espiritual, una angustia implacable que impulsa a las personas a la desesperación. Este pasaje es un sombrío recordatorio de las consecuencias de rechazar la protección de Dios y vivir fuera de su gracia. Liderando esta horda de langostas es una figura conocida como Abadón en hebreo y Apollón en griego, ambos nombres que significan destructor. Apocalipsis 9:11. Este ser es un ángel caído, un príncipe de destrucción que ordena a estas fuerzas demoníacas. El nombre de esta entidad sirve como un recordatorio de que detrás de estos juicios se encuentra una fuerza espiritual malévola que solo busca traer ruina y muerte. Sin embargo, incluso en esta muestra de poder demoníaco, está claro que operan bajo la autoridad soberana de Dios, con limitaciones estrictas impuestas a lo que pueden y no pueden hacer. La liberación de estos demonios del abismo puede verse como una representación de la oscuridad espiritual que se desata cuando la humanidad rechaza completamente a Dios. El abismo, a menudo asociado con el reino de los muertos y el dominio de los espíritus malignos, sirve como un símbolo del caos y la separación de Dios. El hecho de que este pozo haya sido sellado hasta este momento indica que Dios ha estado restringiendo estas fuerzas, evitando que abrumen el mundo. Pero ahora, en este momento de juicio, les permite ser desatados como parte de su plan divino. El tormento causado por estas entidades demoníacas es una forma de juicio, pero también sirve como un llamado final al arrepentimiento. Incluso en medio de tal sufrimiento, el propósito de Dios no es únicamente castigar, sino devolverle los corazones de las personas. Este periodo de tormento dura 5 meses, un tiempo finito que hace eco de la paciencia y el deseo de arrepentimiento de Dios, incluso cuando se derrama el juicio. Apocalipsis 9:5. Sin embargo, la realidad trágica es que muchos aún se negarán a salir de sus malas formas, destacando el estado endurecido del corazón humano. El lanzamiento de estas fuerzas demoníacas es un presagio de juicios aún mayores por venir. Es una visión aleccionadora de realidades espirituales que existen más allá de lo que el ojo natural puede ver. Apocalipsis revela que la batalla no es solo física, sino espiritual, con fuerzas invisibles que libran la guerra contra la humanidad. Estas langostas demoníacas son una manifestación de esa guerra espiritual, que sirve como agentes de tormento para aquellos que se han alineado contra Dios. El simbolismo de la estrella que cae del cielo también se conecta con otras referencias bíblicas a la caída de los ángeles rebeldes. Isaías 2:12 habla de la caída de Lucifer. ¿Cómo has caído del cielo, la estrella de la mañana, el hijo del amanecer?
Jesús también alude a esto en Lucas 10 y 18, donde dice: «Vi a Satanás caer como un rayo del cielo». La estrella caída en Apocalipsis sirve como un recordatorio del conflicto en curso entre las fuerzas del bien y el mal, un conflicto que alcanza su clímax en estos últimos días. En conclusión, la caída de la estrella y la liberación de demonios del abismo ilustran la aterradora realidad del juicio espiritual. Las imágenes vívidas e inquietantes están destinadas a sorprender y despertar un mundo que a menudo es ciego a las consecuencias espirituales de sus elecciones. Sin embargo, incluso en medio de tal oscuridad, la luz de Dios brilla, ofreciendo protección a sus fieles y extendiendo la oportunidad de arrepentimiento a los dispuestos a volver a Él. Este pasaje es un poderoso recordatorio de que, al final, cada rodilla se inclinará y cada lengua reconocerá que Jesucristo es el Señor. Filipenses 2, 10 a 11. El papel de los 144,000 sellados. El libro de Apocalipsis presenta a un grupo único de individuos que juegan un papel importante durante el periodo de la tribulación. Los 144,000 siervos sellados de Dios. Estos individuos se describen como marcados con el sello del Dios vivo, una protección divina que los distingue del resto de la humanidad. Apocalipsis 7, 4 declara: «Entonces escuché el número de aquellos que fueron sellados, 144,000 de todas las tribus de Israel». Este número simbólico ha provocado mucha discusión e interpretación, pero lo que queda claro es que estos 144,000 representan un remanente elegido por Dios para cumplir una misión especial durante los tiempos finales. El sellado de los 144,000 ocurre antes de la gran cantidad de los juicios más intensos descritos en Apocalipsis. En Apocalipsis 7, 2 a 3, se ve a un ángel ascendiendo desde el este, llevando el sello del Dios vivo. El ángel grita: «No dañe la tierra, el mar o los árboles hasta que pongamos un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios». Este sello significa propiedad y protección divina, asegurando que estas personas se salvan de las plagas y juicios que están a punto de ser desatados. Es una poderosa imagen de la soberanía de Dios y su capacidad para proteger a sus elegidos incluso en medio del caos. La identidad de los 144,000 hectáreas ha sido objeto de mucho debate, pero el texto establece explícitamente que son de las tribus de Israel. Apocalipsis 7, 5 a 8 enumera 12,000 de cada tribu, enfatizando la integridad y la unidad de este grupo. Estos sirvientes sellados a menudo son vistos como representantes del remanente fiel de Israel, preservados por Dios para ser sus testigos durante el periodo más oscuro de la historia humana. Su papel es proclamar la verdad de la palabra de Dios, de pie como un faro de luz en un mundo envuelto en la oscuridad espiritual. Lo que distingue a los 144,000 es su fidelidad inquebrantable. Apocalipsis 14, 1 a 5 proporciona más información sobre su carácter, describiéndolos como aquellos que siguen el Cordero donde quiera que vaya. Se describe como sin culpa, no se han contaminado, y como aquellos que cantan una nueva canción ante el trono de Dios, una canción que nadie más puede aprender. Esta pureza y dedicación resaltan su llamado especial y el favor divino sobre ellos. En un mundo donde el compromiso moral y la decadencia espiritual son rampantes, los 144,000 son testimonios vivos de la santidad de Dios y su poder para mantener a su pueblo puro. La misión de los 144,000 no es solo sobrevivir a la tribulación, sino también presenciar activamente durante ella. Se describen como sirvientes de nuestro Dios, Apocalipsis 7, 3, lo que indica que tienen un propósito específico en el plan redentor de Dios. Algunas interpretaciones sugieren que son evangelistas que traen el mensaje de salvación tanto a los judíos como a los gentiles durante este periodo, difundiendo el evangelio en medio de una agitación sin precedentes. Su presencia sirve como un recordatorio de que incluso en tiempos de gran juicio, el deseo de Dios es que las personas vengan al arrepentimiento y se salgan. Los 144,000 también simbolizan la fidelidad de Dios a sus promesas del pacto. En todo el Antiguo Testamento, Dios aseguró repetidamente a Israel que se preservaría un remanente, incluso en tiempos de apostasía y juicio. El sellado de este grupo en Apocalipsis es un cumplimiento de esas promesas, lo que demuestra que Dios no ha olvidado a su pueblo. Isaías 10, 21 a 22 profecía: un remanente regresará, un remanente de Jacob regresará al poderoso Dios. Los 144,000 son tan remanentes, conservados no por su propia fuerza, sino por la gracia soberana de Dios.
Otro aspecto importante de los 144,000 es el contraste que brindan a quienes reciben la marca de la bestia más adelante en Apocalipsis. Mientras que los seguidores de la bestia están marcados para la destrucción, los 144,000 están marcados para la protección y la vida. Esta distinción refuerza el tema de elección que se extiende a lo largo de la revelación. La elección entre lealtad a Dios y lealtad al mundo. El sellado de los 144,000 es un signo visible de su compromiso con Dios y su reino. Un compromiso que brinda protección y propósito. La imagen de los 144,000 de pie con el Cordero en el monte Saión. Apocalipsis 14. 1. Es de victoria y realización. Se describen como aquellos que han sido redimidos entre la humanidad, los primeros frutos que se ofrecen a Dios y al Cordero. Apocalipsis 14. 4. Esta escena significa el triunfo del pueblo de Dios sobre las fuerzas del mal, un anticipo de la mejor victoria que espera a todos los que permanecen fieles. Su canción, que solo pueden cantar, es una canción de redención, que se hace eco de la alegría de aquellos que han sido liberados del poder del pecado y la muerte. En la narrativa más amplia de Apocalipsis, los 144,000 sirven como un recordatorio de que Dios siempre preserva a un remanente fiel, sin importar cuán oscuros puedan ser los tiempos. Su papel subraya la idea de que los propósitos de Dios siempre son redentores, incluso en medio del juicio. Son una prueba viviente de que la gracia de Dios es suficiente, permitiendo que su pueblo se mantenga firme y cumpla su llamado, incluso ante la abrumadora oposición. En última instancia, el sellado de los 144,000 puntos a la esperanza y la seguridad que pertenecen a todos los que están en Cristo. Si bien representan un grupo específico en los últimos tiempos, su historia es un reflejo de la verdad más amplia de que el pueblo de Dios está marcado por Él, protegido por Él y llamó a ser testigos de su gloria. Apocalipsis 7. 9. Inmediatamente después del sellado de los 144,000, cambia el enfoque a una gran multitud de cada nación, tribu, gente y idioma, de pie ante el trono y el Cordero. Esta multitud, vestida con túnicas blancas, sosteniendo ramas de palma y gritando: la salvación pertenece a nuestro Dios, que se sienta en el trono y al Cordero. Es el cumplimiento final de la misión que comienza con los 144,000. ¿Este mensaje está resonando contigo? Muestre su apoyo, me gusta a este video y suscribiéndose para mantenerse actualizado con más contenido inspirador. Además, comparta sus reflexiones en los comentarios. Nos encantaría saber de usted. El ejército demoníaco de 200 millones. Una de las visiones más escalofriantes y misteriosas en el libro de Apocalipsis implica el lanzamiento de un ejército demoníaco masivo que numera 200 millones. Este evento se desata con el sonido de la sexta trompeta, lo que indica un nivel de destrucción y caos que es casi inimaginable. Revelation 9, 13 a 14 describe cómo se liberan 4 ángeles atados en el gran río Éufrates. Estos ángeles, que se han mantenido listos para este mismo momento, se les ordena dirigir un ejército de jinetes aterradores, lo que resulta en la muerte de 1/3 de la humanidad. La gran escala de este ejército es asombrosa: 200 millones de personas fuertes. Este vasto número enfatiza la naturaleza abrumadora del juicio que se avecina. La visión no se trata simplemente de números, se trata de la fuerza imparable del mal espiritual que se desatará sobre la tierra. Estos jinetes no son soldados comunes. Su apariencia se describe en términos simbólicos y aterradores. Los caballos tienen cabezas como leones, y fuera de sus bocas vienen fuego, humo y azufre. Apocalipsis 9 y 17. Esta combinación mortal es la fuente de la destrucción que reclama innumerables vidas. La descripción de los caballos y sus jinetes tiene un profundo significado simbólico. El fuego, el humo y el azufre que arrojan de la boca de los caballos representan la naturaleza infernal de estos juicios. En las Escrituras, el fuego a menudo simboliza el juicio de Dios, y el azufre se asocia con la destrucción de Sodoma y Gomorra. Génesis 7 y 24. La combinación de estos elementos en esta visión subraya la severidad del castigo que se está impartiendo. Este es un juicio que golpea directamente a aquellos que persisten en la rebelión contra Dios, mostrando las aterradoras consecuencias de elegir el camino del pecado. El hecho de que este ejército esté dirigido por 4 ángeles caídos destaca la naturaleza organizada de este asalto demoníaco. Estos ángeles han estado atados a los Eufrates, un río históricamente asociado con los límites de los imperios antiguos y significativo en la profecía bíblica.
Su liberación significa la ruptura de una barrera que ha frenado a estas fuerzas destructivas hasta este momento designado. El Éufrates, una línea límite entre las civilizaciones, ahora se convierte en la puerta de entrada a través de la cual el caos espiritual vierte al mundo, lo que indica una escalada dramática en los juicios que se desarrollan. A medida que este ejército demoníaco extiende la destrucción, Apocalipsis 9 y 20 revela una verdad trágica. A pesar de los horrores desatados, la humanidad aún se niega a arrepentirse. El texto dice: el resto de la humanidad que no fueron asesinados por estas plagas todavía no se arrepintieron del trabajo de sus manos. No dejaron de adorar demonios e ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, a ídolos que no pueden ver, escuchar ni caminar. Esta obstinada negativa a apartarse del pecado a pesar de la abrumadora evidencia del poder de Dios resalta la profundidad de la rebelión de la humanidad. Subraya el tema que se extiende a lo largo de Apocalipsis. El juicio no es simplemente punitivo, sino también revelador, expone la verdadera condición del corazón humano. La naturaleza simbólica del ejército también sirve como una advertencia sobre el poder y la influencia de las fuerzas espirituales en los últimos días. Si bien algunos han especulado sobre la naturaleza literal o alegórica de los 200 millones de jinetes, la visión finalmente apunta a la realidad de la guerra espiritual. La descripción de sus jinetes que tienen latas de ardiente rojo, azul oscuro y azufre amarillo, Apocalipsis 9 y 17, evoca imágenes de fuego infernal y juicio. Este esquema de color no es solo para un efecto dramático, ilustra el origen de estas fuerzas. Se hará. La liberación de este ejército también atrae un paralelo a las plagas de Egipto, donde Dios usó eventos sobrenaturales para enfrentar la terquedad del faraón. Así como el corazón de Faraón se endureció a pesar de las plagas, también lo están los corazones de aquellos que enfrentan estos juicios apocalípticos. Esta terquedad es un tema clave en Apocalipsis, destacando la inutilidad de la rebelión contra Dios. Incluso cuando se enfrentan a las advertencias más severas, hay quienes eligen aferrarse a sus pecados en lugar de recurrir a Dios para la salvación. El número 200 millones es un símbolo de la naturaleza abrumadora de las fuerzas espirituales en juego en los finales de los tiempos. No se trata simplemente del número literal de tropas, sino del gran alcance de la destrucción y el poder de las fuerzas malvadas cuando se desatan sin restricciones. Esta visión enfatiza que cuando se levanta la mano de protección de Dios, las fuerzas de la oscuridad están listas y esperando para lograr su destrucción. Las imágenes de los caballos con cabeza de león que arrojan fuego están diseñadas para transmitir la realidad aterradora de este juicio de una manera que sacude a los lectores de su núcleo. Sin embargo, incluso en esta visión oscura, hay un rayo de esperanza para aquellos que permanecen fieles. La protección prometida a los siervos sellados de Dios es un recordatorio de que su pueblo se conserva incluso en medio de un juicio generalizado. La visión del ejército demoníaco es un recordatorio aleccionador de lo que sucede cuando el mundo rechaza la oferta de salvación de Dios y persiste en la rebelión. Sirve como advertencia y un llamado al arrepentimiento, instando a todos los que escuchan a refugiarse en el único que puede salvar. El lanzamiento de esta horda demoníaca representa un momento fundamental en el desarrollo de eventos de tiempo de fin. Es un marcado recordatorio de que las fuerzas espirituales están trabajando detrás de escena, influyendo en el mundo físico de manera que a menudo no se ve. Este ejército simboliza la realidad de la guerra espiritual y las consecuencias de entregarse a las fuerzas de la oscuridad. La visión no es solo una predicción de eventos futuros, sino una llamada de atención para vivir con un sentido de urgencia, sabiendo que las elecciones tomadas ahora tienen consecuencias eternas. En conclusión, el ejército demoníaco de 200 millones representa la realidad aterradora del juicio desatada cuando la humanidad rechaza completamente a Dios. Las imágenes simbólicas de la visión capturan el horror de las fuerzas espirituales desatadas en un mundo que le ha dado la espalda a su Creador. Sin embargo, incluso cuando se desarrolla este juicio, el mensaje general sigue: la justicia es perfecta, y su deseo de arrepentimiento y salvación permanece abierta hasta el final. El papel del arrepentimiento y la justicia divina. El libro de Apocalipsis enfatiza poderosamente el papel crítico del arrepentimiento y la justicia divina en el plan de Dios para la humanidad. A medida que se desarrollan las visiones del juicio, se vuelve cada vez más claro que estos eventos catastróficos no son simplemente actos de ira, sino también llamados al arrepentimiento. Dios, en su misericordia, ofrece oportunidades para que las personas salgan de sus malas formas, incluso en medio de un juicio severo. Sin embargo, la tragedia de la revelación radica en la persistente negativa de la humanidad a arrepentirse, incluso cuando el mundo a su alrededor se desmorona.
Este tema sirve como una clara advertencia sobre las consecuencias de endurecer el corazón de uno contra Dios. A lo largo de Apocalipsis, existe una tensión entre la justicia de Dios y su misericordia. Los juicios que suceden en la tierra, las focas, las trompetas y los tazones, son severos, pero también están atenuados con oportunidades de arrepentimiento. En Apocalipsis 9, 20 a 21, después de las devastadoras plagas desatadas por la sexta trompeta, se escribe: el resto de la humanidad que no fueron asesinados por estas plagas todavía no se arrepintieron del trabajo de sus manos. No dejaron de adorar demonios e ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, a ídolos que no pueden ver, escuchar ni caminar. Esta negativa a arrepentirse a pesar de la abrumadora evidencia del poder y el juicio de Dios subraya la profundidad de la rebelión de la humanidad y la trágica realidad de la ceguera espiritual. El concepto de arrepentimiento es fundamental para el mensaje de revelación. El deseo de Dios no es destruir sino redimir. Incluso mientras derrama el juicio, su corazón anhela que la gente vuelva a él. Apocalipsis 3 y 19 declara: aquellos a quienes amo, reprendo y disciplina. Así que sé sincero y arrepentido. Este versículo destaca la verdad de que la disciplina de Dios está motivada por el amor, diseñada para provocar arrepentimiento y restauración. Sin embargo, a medida que los juicios se intensifican, se hace evidente que muchos resistirán el llamado de Dios, eligiendo en cambio aferrarse a sus pecados y desafiar su autoridad. Devaín justicia es otro tema clave que se extiende a lo largo de Apocalipsis. Los juicios no son arbitrarios. Son la respuesta justa de un Dios santo a un mundo lleno de pecado. Apocalipsis 16, 5 a 7 captura la esencia de esta justicia. Usted está en estos juicios, oh uno santo, usted que son y que fueron, porque han derramado la sangre de tu santo pueblo y tus profetas, y les has dado sangre para beber mientras merecen. Sí, Señor Dios Todopoderoso, verdadero y solo son tus juicios. La repetida afirmación de la justicia de Dios sirve para recordar a los lectores que si bien sus juicios son severos, son completamente merecidos y perfectamente justos. Uno de los aspectos de Apocalipsis más llamativos es cómo revela la terquedad del corazón humano. A pesar de que las personas se enfrentan a la realidad del juicio de Dios, muchos todavía se niegan a arrepentirse. Esta persistente rebelión destaca una verdad clave. El arrepentimiento no es solo una cuestión de enfrentarse a las consecuencias del pecado. Requiere un cambio genuino de corazón y una voluntad de someterse a la autoridad de Dios. Apocalipsis revela que, para muchos, ninguna cantidad de sufrimiento o juicio provocará ese cambio. Esta realidad alucinante enfatiza la necesidad de arrepentimiento, mientras que todavía hay tiempo. La interacción entre la justicia divina y la misericordia también es evidente en la demora de ciertos juicios. Dios, en su paciencia, retiene toda la fuerza de su ira para permitir más tiempo para el arrepentimiento. En Apocalipsis 7, 1 a 3, se les dice a 4 ángeles que contengan los vientos del juicio hasta que los siervos de Dios estén sellados. Esta pausa en el juicio es una clara indicación del deseo de la salvación de Dios, incluso cuando su justicia exige que se trate el pecado. Refleja la tensión entre la santidad de Dios, que requiere juicio, y su amor, que desea reconciliación. La negativa a arrepentirse a pesar de crecer los juicios apunta a la batalla espiritual que se encuentra en el corazón de la revelación. Las fuerzas del mal buscan cegar a la humanidad a la verdad, llevándolos aún más a la rebelión. Apocalipsis 12, 9 identifica a Satanás como el gran dragón, esa antigua serpiente llamada el diablo, o Satanás, que lleva a los por mal camino del mundo. Este engaño es un factor importante sobre por qué tantos resisten el arrepentimiento. Están atrapados por mentiras que prometen libertad y placer, pero solo conducen a la destrucción. Los juicios de revelación exponen estas mentiras, revelando la inutilidad de la rebelión y la máxima victoria de la verdad de Dios. El arrepentimiento, en el contexto de la revelación, no se trata solo de alejarse del pecado. Se trata de alinearse con el reino de Dios. A medida que se desarrolla el libro, queda claro que solo hay dos opciones: lealtad a Dios o lealtad al sistema mundial representado por la bestia. Aquellos que se niegan a arrepentirse están eligiendo alinearse con un sistema destinado a la destrucción. Apocalipsis 18, 4 a 5 emite un llamado final al arrepentimiento. Sal de ella, mi gente, para que no comparta sus pecados, para que no reciba ninguna de sus plagas, porque sus pecados están apilados al cielo, y Dios ha recordado sus crímenes. Esta llamada destaca la urgencia del arrepentimiento a medida que se acerca el juicio final.
La culminación de la justicia divina se ve en el gran juicio del trono blanco, donde toda la humanidad estará frente a Dios. Revelación 20, 12 a 13 describe esta escena. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono. Y se abrieron libros, los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que habían hecho como grabado en los libros. Este juicio es la expresión final de la justicia de Dios, donde se explica cada hecho y cada alma recibe su debida recompensa o castigo. Para aquellos que se niegan a arrepentirse, este juicio es final y eterno. En contraste con el destino de los no arrepentidos, Apocalipsis ofrece una gloriosa esperanza a quienes eligen el arrepentimiento y la fe en Cristo. Apocalipsis 21, 3 a 4 pinta una imagen del cielo nuevo y la tierra nueva, donde la vivienda de Dios está ahora entre las personas, y Él habitará con ellos. Serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él borrará cada lágrima de sus ojos. No habrá más muerte, luto, llanto o dolor, ya que el antiguo orden de las cosas ha fallecido. Esta promesa es la última recompensa para aquellos que prestan atención al llamado al arrepentimiento y confían en Dios. En resumen, el papel del arrepentimiento y la justicia divina en Apocalipsis revela el corazón del plan de Dios para la humanidad. Incluso en medio del juicio, su deseo es que las personas se alejen de sus pecados y encuentren la vida en Él. Pero la revelación también deja en claro que la justicia de Dios es real y que las consecuencias de rechazar su oferta de gracia son severas y eternas. El libro es un llamado al arrepentimiento y un recordatorio de que las elecciones realizadas hoy determinarán el destino eterno de uno. El tiempo para responder ahora es, mientras que la oferta de gracia sigue en pie. El libro de Apocalipsis nos lleva a un viaje épico a través de visiones de juicio, esperanza y el último triunfo de Dios. Los eventos descritos no son solo advertencias severas, sino invitaciones misericordias para recurrir a Dios mientras todavía hay tiempo. A través de complejos simbolismo y profecías, se nos recuerda que en medio del caos, la justicia de Dios prevalece, y su misericordia está siempre presente para aquellos que eligen el camino del arrepentimiento. Estos capítulos destacan el contraste entre la persistente rebelión de la humanidad y la fidelidad de los elegidos de Dios, aquellos que permanecen firmes, protegidos por la gracia divina. A medida que el mundo se acerca al clímax de la historia redentora, el mensaje de Apocalipsis es claro. Arrepentirse, buscar al Señor y vivir con la seguridad de que el Rey de los Reyes finalmente reinará victorioso. Que la paz y la presencia de Dios te acompañen. Que te fortalezcan para permanecer fieles y protegidos en medio de tribulaciones, sabiendo que el Señor es tu refugio y fuerza. Que tu vida sea un testimonio del amor y la justicia de Cristo a medida que te acercas al propósito de Dios para ti. Si este vídeo lo bendijo, no olvides suscribirse al canal para obtener más mensajes como este. Deja un me gusta para ayudar a correr la voz y comparte los comentarios como Dios ha estado hablando con tu corazón. Estamos en este viaje de fe juntos.